Buenas, pues en el programa de hoy, como estamos en junio y no queremos diferenciarnos de ninguna marca oportunista, vamos a hablar del orgullo, del orgullo por el mes, pero también vamos a ayudar, a apoyarnos en ello para hablar pues de cuestiones que atraviesan al colectivo LGTBIQ+. Y vamos a empezar escuchando un audio de Regino Mateo, que es un histórico del movimiento LGTB en Cantabria, presidente también durante muchos años de ALEGA, Asociación de Lesbianas y Gays de Cantabria, que nos va a explicar un poco por qué sigue considerando vigente este movimiento, el del orgullo y esta reivindicación durante este mes. Y a la vuelta nos escuchamos. ¿Y qué falta hace eso del orgullo? Es una pregunta que nos hace mucha gente, a veces directamente, a veces de refilón y muchas veces y de forma mucho más agresiva y mucho más enfadada por la espalda, en foros, en redes, etcétera, ¿no? Porque al final resulta que todo está ya bien, que todo está solucionado, pero seguimos molestando. El orgullo tiene importancia y es necesario, en primer lugar, porque nos lo debemos. Nos lo debemos a nosotros mismos, a nosotros mismos. Nos lo debemos al colectivo. Nos lo debemos porque ha sido mucho tiempo en el que teníamos que estar escondidos, debíamos callar, crecíamos, nos criábamos siendo un delito por el hecho de ser, siendo un pecado por el hecho de ser, sin haber hecho nada. Y ahora nos acusan de ser quejicas y no sé qué, pero ninguno tenéis ni la más remota idea de lo que hemos llorado, sin quejarnos, sin intentar imponerle nada a nadie. Y ahora resulta que cuando simplemente luchamos, conseguimos, avanzamos, ahora resulta que somos exhibicionistas porque vamos de la mano con nuestra pareja, porque vamos vestidos como queremos, porque pedimos igualdad, pedimos derechos, pedimos diversidad y exigimos, que no pedimos, respeto y lo seguimos exigiendo. Pero además, ¿por qué el orgullo? Porque nos lo debéis. Además de que nos lo debemos a nosotros mismos, nos lo debéis vosotros, porque la situación no fue culpa nuestra nunca y no lo va a volver a ser. Porque aquellos que pensáis que es que ahora hacemos mucho ruido, que un mes, una semana, un día, un segundo os parece demasiado, que os molestamos, estáis mintiendo. No os molestamos ahora, os molestábamos antes, incluso cuando estábamos escondidos, pero entonces podíais hacer como que no existíamos. Pues podéis ir acostumbrándoos, porque no vamos a dejar de ser, no vamos a dejar de existir nunca más y no vais a dejar de vernos. Bueno, pues además del histórico militante que ya hemos comentado que es Regino, también se nota que es escritor y nos ha dejado este audio para que le demos una vuelta a esa vigencia del orgullo. Empezamos a hablar de ello. Me gusta cómo comienza siendo didáctico, comienza y acaba con un os jodéis metafórico maravilloso, ¿no? Que creo que es lo que hace falta en esa parte más reivindicativa y que es lo que es el orgullo y lo que tiene que ser y lo que tiene que verse. Ese estamos aquí, siempre estuvimos, no nos vamos a ir porque queráis. Y si os jode, os jodéis. Y creo que eso es lo que hay que mantener y por lo que, bueno, pues como él bien defiende y justifica, hay que seguir luchando. Sí, yo creo que al final todo lo que está comentando tiene que ver con esto que estamos diciendo de por qué sigue haciendo falta el orgullo, ¿no? Que al final, esto que dice, ¿no? ¿Por qué un mes? ¿Por qué un día? ¿Por qué un año? Pues en realidad creo que es una temática que creo que como con otras efemérides siempre reivindicaremos que no tendría que ser solo un mes o no tendría que ser solo un día o no tendría que ser algo así, que tendría que ser algo que viviésemos con normalidad durante todas nuestras vidas, pero creo que precisamente porque de momento no podemos hacerlo del todo, pues tiene sentido que existan este tipo de fechas para recordarnos que personas disidentes ha habido toda la vida, ¿no? En su sexualidad, en su género, y van a seguir estando en las calles. Y además a mí me gusta particularmente el orgullo porque así como siempre estamos a veces un poco rutonas con el tema de es que la fiesta y la reivindicación y tal, o sea, bueno, que tenemos... yo en este caso creo que es algo que con lo que decía Regino, ¿no? De toda la gente que ha tenido que llorar mucho y llorar en silencio, a mí me da mucha alegría ver justamente momentos en los que esa alegría de repente se hace pública y también forma parte de la reivindicación, ¿no? Que después de la manifestación y de
que para mí tiene que ser una manifestación y no un desfile, ¿no? Que se me entienda, pero que después haya un momento en el que todo eso se tenga que ver y lo tenga que ver gente a la que le gusta y gente a la que no le gusta, pero que al final también va a entender, o creo y espero que acabe entendiendo que pues que ese espacio también es nuestro, ¿no? Además, en el caso de Cantabria, que bueno, se hace en más lugares, pero el evento, digamos, principal se hace en el centro de Santander, que no voy a caer, ¿no? Pero es una ciudad, bueno, pues que quizá no está acostumbrada a ver este tipo de espacios y creo que tiene fuerza hacerlo así, pasear por sus calles y acabar con una celebración en el centro, en este caso, este año, sin un cocos en Alfonso XIII, ¿no? Plaza Las Farolas, por favor. Soy de Torlavega, digo. Por eso, sí, no era una corrección nadie, es para que toda la gente, para los cientos de personas que nos escuchen, que sigan a la plaza por su nombre legítimo. Sí, pero así como yo siempre, pues eso, ya hemos alguna vez de batucadas, etc. Sí que es cierto que mientras que la manifestación tiene que ser reivindicación, tiene que ser lucha. Y creo que aquí no estamos tan mal en ese aspecto como en otros lugares donde se ha convertido en puro espectáculo que parece el carnaval de Río de Janeiro. Aquí creo que se diferencia medianamente bien y que tiene que seguir siendo así, ¿no? Esa manifestación reivindicativa, esa lucha. Y luego celebrarlo y que sea un espacio en el que, pues eso, como bien has dicho, Irene, y como bien decía Regino, pues todas y todos los que han llorado, que ahora se pueda celebrar. Y otra cuestión que presta el orgullo, que siempre estamos hablando de ello, pero en este caso sí, es que es una fiesta más o menos aterrizada, que siempre decimos, Sombrela lleva el nombre en cántabro, ¿no? Que no hay tantas cosas que lo normalicen esto. Me acuerdo que a una vuelta quedaron conmigo Kiara, que era la presidenta de aquella, y Javier Higareda, y a ver, ¿cómo cantabrizamos? Y salió también la bandera esta del Lábaru con los colores del Puntuco Los Ángeles, que presta mucho. Nótase que es de aquí, y eso no se puede decir de tantas cosas, ¿no? Además de que tiende a ser reivindicativo y todo lo que habíais comentado. Por no repetirnos con lo que nos gusta celebrar, creo que a mí una de las cosas que también me gusta mucho es ver que las manifestaciones, bueno, para empezar, que no solo se hace en Santander, que se hace también en más lugares y que de hecho coincide con Cantabria para Vivir, creo, el Agrorgullo de Barcenillas, o sea, el mismo día, pero bueno, se puede ir por la mañana a Man y por la tarde al Agrorgullo. Bueno, que cuando salga esto, ya nada. Bueno, lo siento, pero que espero que os lo pasaréis genial. Que a mí una cosa que me gusta mucho del Argullo es cuando veo a gente muy pequeña y a muchas crías y muchos críos y muchos críes que están allí orgullosas, no sé, como una actitud muy orgullosa, valga la redundancia, y muy visible, ¿no? Gente que yo lo miro con una envidia sana muy grande, porque al final tú te ves con esa edad en esas y no te imaginas, o yo no me imagino, ¿no? De repente, y verlo así, con esa naturalidad y con ese espacio para ellos, a mí me hace muchísima ilusión, la verdad. Es que pese a que quede muchísimo por hacer, sin duda, ahí sí que hay un gran paso en el chavalerío, ¿no? Que desde los institutos hay parejugas que no se esconden, que van de la mano, que se dan besucos, y eso es verdad que está muy guay verlo. Eso no quiere decir que no sepamos que siga habiendo agresiones y que la gente sigue estando oprimida, pero bueno, es verdad, reconocer ese paso creo que es importante. Es verdad que las aulas cambiaron mucho. Yo veo a Guaño como profesor y pienso en cómo era la masculinidad y todo, y la sexualidad y todo esto en mi tiempo, y hay una revolución cultural. Y es verdad que falta mucho por hacer, pero también es verdad que hay riesgo incluso de retroceder. A Guaño hay mucho de esto de como si la heteronorma fuera neutro, y si estás visibilizando la diversidad que es natural natural de la humanidad, estuvieras metiendo ideología, ¿no? Y entonces ahora hay un riesgo de que se censure normalizar esta diversidad, además apelando pues a la libertad o a que es lo que te ronca. Es que no han dejado de ser disidencias, no han dejado de ser, o sea, esas chavalucas que dice Gatea que van por el pasillo del instituto, me encanta, me maravilla, pero pues las pobres tienen la probabilidad de que un día se encuentren con un pedazo de gilipollas que les diga cualquier cosa en el mejor de los casos, ¿no? Entonces
Claro, queda mucho por hacer por eso, porque este punto está genial y yo creo que eso no va a volver a la caja, eso no va a volver al armario con esa... Es imposible, que eso está fuera, eso está ya ahí. Lo que queda ahora es eso, que no suba por el otro lado esta respuesta que ha habido y que está habiendo y que no empieza... Bueno, ya sabemos que sigue habiendo agresiones y lo que comentabais, pero que no suba demasiado por el otro lado esa respuesta, porque lo que hay está y yo creo que va a seguir creciendo y vamos a seguir viendo chavalucos y chavaluques dándose la mano, dándose besos y queriéndose y siendo. No solo no hace falta que estén con nadie para que a veces se nos olvida el love is love, no. Pero que los chavales puedan seguir siendo, yo creo que van a seguir siendo lo más que nunca. Lo que tenemos que mirar es el otro lado, esa respuesta yo creo que es el peligro. Y creo que a esa normalización contribuye mucho la famosa representatividad, ¿vale? Yo pienso en mi época de instituto y o ya casi universidad, el referente cultural de principios de los 2000 en el Estado español, que fue Aquí no quien viva. Y lo menciono siempre mucho, ¿no? Porque la primera vez que se vio una pareja gay en televisión, tardaron una temporada en darse un beso, eso lo cuentan los actores, que al principio no se atrevían a hacerlo, ¿no? Y acabaron casándose con un hijo, con una amiga lesbiana, o sea, acabó siendo una serie que, así como se ven mucho el desarrollo de la sociedad en esos años, con esto también. Seguían cayendo en bifobia, seguían cayendo en transfobia, pero también fue ese primer espacio en el que muchas personas vimos media España vio por primera vez eso, una pareja gay y que la gente viese que que uno era tan neurótico como lo era su vecino, otro era tan no sé qué, tan controlador, Decía, joder, eran personas normales teniendo una relación homosexual o una relación lésbica y para mucha gente esa normalización, que no lo es todo desde luego, pero hizo muchísimo y por suerte y quizá en muchos casos pues por intereses económicos, por sumarse a una ola que parecía que había a nivel global y tal, pues desde muchas empresas y desde muchos conglomerados culturales, esa representación ha llegado mucho más allá y vale, había un interés, había dinero de por medio, etcétera, pero la cantidad de chavales que han visto, lo hemos comentado porque a todos nos encanta, ¿no? Pero que han visto Heartstopper o que han leído Heartstopper y que han podido decir, que eso se puede y que se pueden y que lo hacen y que se juntan con sus amigos y amigues y que eso es bestial y no tiene precio. Además, que a mí me gusta mucho de Heartstopper en concreto y de igual nuevas ficciones que están saliendo, el hecho de que no tenga que ser todo un dramón, porque quizás lo que había antes en representación de gente del colectivo era siempre historias, bueno, también porque igual eran un poco signo del momento, ¿no? O sea, que claro, al final como personas que están muy en los márgenes y que no se les... Bueno, que su destino es un poco marginal siempre y entonces al final siempre acaban viviendo historias sórdidas o, bueno, situaciones violentas, desagradables, incluso siempre había un poco de meme, ¿no? En redes sociales de, bueno, son dos lesbianas y una no muere, está genial, ¿no? O sea, como algo no se suicida. Entierra a tus gays, se llama así el tropo. Sí. Entonces, al final dices, está guay que puedas, como dices, ¿no? Representarlo con esa normalidad y que... Y otra cosa que a mí me gusta mucho de la serie es que su identidad, porque muchas veces lo que pasaba antes en las series es que como existía el amigo negro, existía el amigo gay y su identidad era enteramente ser gay, ser negro, ser la cosa que le diferencia del resto, ¿no? Y a mí me gusta el representar, pues eso, que hay una chica que le gusta mucho pintar y entonces ella es una chica trans, pero su movida no es que es una chica trans. Y de hecho justo hay un momento que en un capítulo, pues perdón por el spoiler, pero le están haciendo una entrevista porque tiene un Instagram de dibujos y la entrevistadora quiere empezar a llevar la conversación por la cuestión de que es una persona trans. Y entonces hay otra cosa que pasa en la serie, que es que los adultos en general son muy sensatos y entonces dicen, bueno, mira, nos vamos, ¿no? O sea, no vamos a seguir por aquí porque... está acompañada, creo que es de su madre, ¿no? Y dice, bueno, es que esto no es lo que tal. Y ese tipo de cosas en las que en una ficción se representa que tú puedes ser más que lo que te diferencia y que puedes tener, al final, aficiones como todo el mundo y con eso puedes conectar también con gente que no se diferencia tanto, a mí me parece que es muy valioso y me gusta mucho verlo, ¿no? Es algo que me da esperanza, ¿no? Sí, es porque es muy bonito ver cómo hacen comunidad entre ellos, ¿no? Y cómo el amigo hetero es el raro y al final resulta no ser tan hetero. Pero sí, es totalmente cierto. Ese ver que son ellos con sus realidades, con sus problemas, porque aunque es una serie que
que es bastante positivista, tiene sus dramas y sus malos ratos, muy bien llevados, por cierto, y con mucha seriedad y mucho... Pues eso, tienes el protagonista que sí, es gay y tiene su problemática, pero sus problemáticas no van por ahí, acaba teniendo una trama muy importante en la que también se ve, empieza a tocar pues como entre adolescentes, quieren cuidarse, no saben cómo hacerlo. Pues es eso, al final la identidad es parte de ellos, pero tiene una identidad más allá de todo esto. Y eso yo creo que es un poco melón dentro del colectivo ahora mismo, ¿no? Que muchas veces a mí me da la sensación de que esta serie consigue en chavales muy pequeños que trascienda este tema, cuando creo que gente que somos más mayores a veces nos hemos atrincherado en lo que es nuestra identidad, porque creo que muchas veces como nos hemos sentido rechazadas a nivel social, pues es fácil empezar a generarte pues tu nueva identidad reafirmándote en el rechazo, ¿no? Como el decir, bueno, pues si tú me dices que yo soy una viciosa, tú me dices que yo soy una indecisa, tú me dices que no sé qué, y entonces yo me reafirmo y siempre como a la contra. Creo que tiene sentido, ¿no? Que si reaccionan hacia ti violentamente, tú también tengas una reacción muchas veces violenta o desde la rabia, pero a mí hay veces que sí que me da un poco de rabia o de pereza. Creo que es más pereza en realidad que tener la sensación de que para ser una persona LGTB tienes que ser pues unos nuevos estereotipos que nos hemos creado para ser LGTB, ¿no? Uh-huh. Entonces, o que eso sea como algo que tú tengas que llevar constantemente por bandera. A mí me parece bien ser visible o tratarlo con naturalidad, pero no me gustaría que fuese el centro de mis conversaciones, ¿no? De hecho, creo que es algo que a mí no me apetece hablar de ello muchas veces. O sea, según conozco a alguien, no tengo por qué decirle. Lo mismo que nadie me dice que es hetero cuando le conozco, ¿no? Pues ese tipo de cosas, ¿no? Que es como, bueno, creo que se tienen que llevar, o para mí, una vez más, creo que es muy complicado cuando eres una persona discriminada vivirlo con naturalidad porque no te dejan, pero que a veces a mí me da pereza. El tema es que eso depende mucho del entorno, del estímulo que llegue de fuera y demás, porque si estás en un entorno, pues eso, en el que tú puedes ser tú con normalidad y ser tú y tus gustos, tus aficiones, tus pasiones, tu tal, aparte de tu identidad, es mucho más fácil que si eso, pues estás rodeada o el ser esa parte de tu identidad es una amenaza para los demás, o es algo visto como negativo, o es algo como a cuestionar o singular o tal. Al final no depende tanto de nosotras, yo creo. Se puede hacer, pero es ir a la contra muchas veces. Entonces, yo creo que tiene que ser el objetivo y que tendría que ser el... Esto que estáis comentando me recuerda también un poco, está un poco relacionado con los distintos o nuevos modelos de familia que podemos encontrar ahora. Y el otro día escuché pues precisamente eso, ¿no? Que al igual que no sientas a un crío y un día tienes una charla en la que le explicas que tiene un padre y una madre, que tampoco tendrías por qué sentarle para decirle que tiene dos padres, dos madres, dos padres y una madre, o una madre sola o un padre solo, ¿no? Que simplemente es vivirlo con naturalidad. Sí, el tema, lo mismo, pues eso, depende mucho de cuál sea la respuesta ambiental. Si en clase al niño nadie nunca le ha hecho ver que hay diferencia alguna porque Pepito tenga dos madres. Yo recuerdo, pues, mi sobrina un día dijo, sí, no sé quién tiene dos madres, qué suerte. Y ya está. O sea, como con toda pues esa naturalidad de, anda, que tiene dos madres, vale. Y ya está. Y que se crió, pues dice, pues yo tengo dos madres. Algún día verá que no es lo más habitual, o quizá ya lo sepa, pero igual que hay críos que se crían solo con una madre, solo con padre por 1000 motivos, o con la abuela por 1000 motivos, pues bueno, pues otro más. Y con este tema yo siento que hay veces que también el hecho de que sí que encajes en ciertos, ¿no?, modelos a la hora de ser LGTB hace que te acepten más fácil, ¿no? O sea, que existen formas, entre comillas, buenas y malas de ser una... O sea, porque dices, vale, son dos madres, pero todo por así decir, todo lo demás es algo normal, ¿no? Todo, o sea, es como una familia identificable o un modo de vida identificable para el común. Entonces, perfecto, es como son de las nuestras. Pero si es de repente una persona que no tiene un género definido o no lo entiendo y de repente tampoco tiene una pareja reconocible y de repente de su estilo de vida se me hace a mí muy promiscuo, se me hace a mí muy no sé qué, ¿no? Como, o se viste raro o tiene los pelos de colores o no sé, ¿no? Como que hay un tema que a mí siempre eso me daba esa sensación, ¿no? Bueno, y que no es algo que me haya inventado yo, que creo que es algo que pasa, ¿no? Que dices formas buenas y formas malas de ser
De hecho, muchas veces cuando eres gilipollas, porque hay gente gilipollas en todos los lados, si eres gilipollas y eres gay o eres trans o eres intersexual, o sea, te va a ir ahí, ¿no? Todo el ataque, todo el odio. Y bueno, igual es que simplemente eres gilipollas. O sea, te acuestes con quien te acuestes. No tiene nada que ver. Esto es como hay no sé, un chiste, una viñeta que sale un tío haciendo mal una operación matemática y le dices, ¡buah, qué malo eres en matemáticas! Sale una mujer haciendo la operación matemática y dices, ¡buah, qué malas son las mujeres con las matemáticas! ¿no? Al final es lo mismo. Bueno, y hablando de gente gilipollas y modelos de familias, Qué bien hilado. podríamos quizás meternos un poco en una poza que teníamos. A ver, es Hasta que... el fondo. No, pero bueno, que yo siento que es una poza y no sé hasta qué punto luego lo va a ser cuando la gente escuche esto, porque a mí se me hace que con la gente con la que hablo en general, que quizás no sea representativo del mundo, pero no sé, bueno, yo siento que dentro del colectivo, por desgracia, no es un consenso que el tema vientres de alquiler no debería ser algo que estuviésemos defendiendo, ni reivindicando, ni nadie tiene derecho, ¿no?, a ser padre y encima a ese precio, literal. Entonces, me genera, no sé, siempre me sorprende el decir, joder, no sé, que es un poco esto lo de siempre, ¿no? Como a la gente que está más oprimida le pedimos más, pero sí que es un poco el decir, bueno, pero quizás tienes más desarrollada empatía con gente que está jodida, porque tú has estado jodido, y en muchos ejemplos se ha visto así, ¿no? Que ha habido muchos ejemplos de solidaridad entre colectivos oprimidos, y justo en este caso, que creo que es un caso bastante flagrante de mercantilización del cuerpo de las mujeres, pues decidamos mirar hacia otro lado, porque yo quiero justo mi fantasía, ¿no? De papá y papá con un crío por encargo. Es que ahí entra esposa y no esposa. Si es que sí esposa, pues lo siento, pero es que al que le salpique, que se seque, no sé, ya es mantra y se ha dicho muchas veces, pero nadie tiene derecho a ser padre o a ser madre, no es un derecho. Lo que los críos tienen derecho a tener una figura parental que les cuide, que les cría, que les quiera, que les críe. Entonces, tú no tienes derecho a ser padre. Si quieres tener un hijo, tienes a tu disposición, pues eso, la adopción, la acogida, 1000 mecanismos para tal. Y el hecho de que tú quieras que lleve tus genes, estamos ya en un punto de no, lo siento, eso es un puro capricho. Si tu condición biológica no te permite ser padre, igual que hay personas hetero que no pueden tener hijos por X motivo, y no nos parecería bien si fuese su caso el que recurriesen a mujeres vulnerables para aprovecharse de ellas y tener un hijo por vía natural, digamos. No nos puede parecer bien que lo haga alguien del colectivo solo por la excusa de no, es que he sufrido mucho, es que no sé qué, es que tal. Tu derecho, o sea, tu sufrimiento no te da derecho a hacer sufrir a nadie. Entonces, bueno, pues eso, lo dicho, será poza, pero es raro que sea poza, no debería ser poza porque al final Pero sí es un poco de época, ¿eh? Aunque estemos avanzando en cuestiones culturales, también estamos retrocediendo, si me hacen, en empatía y en visual colectivo, y avanzando en esto del individualismo y de confundir el interés particular con lo justo, o cada uno miramos un poco por... Sí, pero como decía Irene, jode especialmente con un colectivo que sabe lo que es eso, que incluso personas que son, porque puedes decir una persona que no está politizada, que es del colectivo porque, bueno, porque su sexualidad es así, o su orientación, o su identidad de género, pero que no está politizada, bueno, puedes comprenderlo, pero gente visiblemente, políticamente visible, pues pero mira, es un perfil quizás de clase alta, ¿no? Que quizás es rico primero que Manflorito. Bueno, pues, suele ser. Y pues bueno, sí. que a ti te puede apetecer lo de tus genes y tal, si te puede apetecer te puede muchísimo. apetecer, claro. Te puede apetecer Pero ahí atropellar todo lo que 100%, quieras. exacto. Pero eso, que no te puedes llevar todo por delante. Y bueno, una de las últimas más polémicas es que estamos hablando de una persona que defendía la adopción de perros en tal de la compra. Y luego... vale, ya, sí, sí. Vale, nos costó... Sí. Perdón, yo no había preguntado. Estamos. Es el John Cortajarena, ¿no? Sí. Y quiero decir que es que me parece una cosa bastante... Y bueno, sí, suele ir asociado a gente rica que justamente se aprovecha de gente pobre. Pero sí, mira, es un muy buen ejemplo porque tengo conciencia de que es mucho mejor adoptar un animal que comprar uno, con lo que coincido plenamente, pero en el momento en que me afecta a un capricho, a una creída o sentida necesidad biológica de mantener mis genes o no sé qué, que ya es un poco eugenésico esto, ahí ya sí que digo, espera, no, entonces bueno, si el perrín le adopto, pero al niño le compro. Es que lo de la gente que empatiza con el resto de los animales, sacado el animal humano, es para otro programa, pero tema ahí, sí. es un menor, sí. Bueno, que decíamos que es verdad que hay cosas que sí que se nota la mejora, que es muy importante la representación, ¿no? Y tener referentes, pero otra cosa que comentábamos antes es que además de los referentes, pues
pues que necesitamos también estar cuidadas en otros aspectos, ¿no? Que hablábamos de la sanidad, no sé qué otro caso habíamos escrito por ahí, pero bueno, que concretamente en la sanidad o incluso en la educación, que no siempre las personas son bien tratadas, y yo me acordaba de un anuncio que había visto que, bueno, que era la gente simplemente llevar o un pin o una banderita o algo o las pegatinas en ciertos locales, ¿no? Algo visible para que la gente pueda sentir que quizás ese era un lugar seguro. Y se me ocurría, pues concretamente, entrar a un ginecólogo o ginecóloga, y si tú ves ahí cierto símbolo, pues seguramente que te sientas más a gusto. O como profesora, si tú muestras ciertas cosas, pues seguramente también les estás diciendo a todos los chavales que estás ahí y que eres un sitio seguro y que te pueden ir a contar lo que necesiten. Total, yo creo que con eso, vamos, a mí se me hace que igual queda como muy woke, entre comillas, pero que yo cuando estuve en una institución pregunté los pronombres a los chavales y entonces, claro, todo el mundo se quedó un poco en plan, bueno, ¿qué me está contando esta? Pero es verdad que hubo una persona en concreto que agradeció mucho, porque es una persona que era trans y entonces nadie le había preguntado eso nunca, y entonces necesitaba, yo creo, en ese momento pues un cuidado especial porque nadie estaba reparando en eso, y creo que al final ese tipo de cosas son las que hacen que esa gente luego se sienta con la confianza para poder seguir viviendo su vida con esa naturalidad que decimos. Si hay alguien también que está naturalizando eso, ¿no? Si tienes que estar tú todo el rato pegándote por hacerte valer, por hacerte ver. Sí, total, que también haya aliados, por favor, en estas cosas. Nadie duda cuando alguien, es muy típico, ¿no?, de un profesor o un formador, está pasando lista y alguien tiene un nombre compuesto, un nombre largo, un nombre tal. ¿Cómo te gusta que te llamen? A nadie le extraña. Y si te dicen Javi, no vas a decir Javier, y el profesor no le volverá a llamar Javier nunca, ¿no? Pues es algo tan sencillo como esto. Sí que ha habido mucha reacción con esto, ha habido mucha respuesta, dejar los pronombres, pronouns in bio y no sé qué, no sé cuánto. Pero no deja de ser lo mismo. Llevado a un extremo en el que a Javi, si le llamas Javier, pues bueno, igual no le gusta, pero sin más. Pero Irene, tú a esa persona, pues creo que le hiciste feliz ese día y seguramente le has sentado una base ahí para poder atreverse más adelante. Como Diego en un mundo de Diegos, digo que cuesta mucho también, digo que es importante. Yo iba a decir algo parecido, que una cosa que me gusta hacer es, el primer día también, yo les pregunto, voy a pasar lista tal y como la tengo aquí. Si alguna persona quiere que se le llame de otra manera, ha habido algún error, esto no le gusta, y así meto a todo el mundo, porque tú con Diego, pero bueno, a mí mi nombre completo tampoco me gusta y me da mucha rabia, y es una cosa que me gusta concretar a la gente. Entonces eso, y además también es un poco normalizar en el sentido de que hay un montón de casos que por lo que sea, esta lista que yo tengo aquí no es la adecuada. Total. Para lo de Eurovisión y el boicot a Israel, Evo, más empatía que decías, ¿no? Es un poco cultura gay, ¿no? Es la más... Este año yo sí que he visto que la gente en general ha respondido de en plan de me jode porque me gusta, no sé qué, no sé cuánto, pero yo sí he visto, me ha parecido desde mi burbuja de Blue Sky. Ay, no, lo sé. Pero sí que me ha parecido que la gente ha dicho tal. Luego sé que hay gente que la ha seguido por YouTube o tal, a tope, pero... El colectivo no es una cosa homogénea. Claro, o sea, digamos claro. colectivo, luego realmente la realidad es muy distinta, ¿no? Que yo creo que eso es también un poco... El vivir las cosas con naturalidad es no ser siempre una mente colmena, ¿no? Es que haya esas diferencias. Sí, yo creo que con eso se ha notado, y a mí esa reivindicación, igual desde la ficción, pero también desde lo que estamos diciendo, de que las cosas o las luchas vuelvan a tener más de interseccionales o solidarias, es una de las cosas que me ponía también contenta del Argullo en Cantabria, que había siempre un espacio para reivindicar y para dar voz a gente que está, pues hace un par de años con el tema del genocidio, pues también con la cuestión de la vivienda, con tantas cosas, ¿no? Que el decir, o sea, que ser una persona LGTB pasa porque tú te veas representado, porque te traten bien y porque también pues tengas acceso a una vivienda digna, o sea, que al final suelen ser dificultades añadidas, ¿no? Porque a veces pues igual no todos los caseros, ahora creo que es eso, que está más normalizado, pero no todos los caseros querían ciertas personas en su casa por cuestión de raza, pero también muchas veces de género, de sexualidad, y que al final que te puede afectar, pero que creo que está guay que incluso pensando en personas que están padeciendo como tú, pero que no son exactamente como tú,
O sea, que lo que quería hacer era un poco reivindicar que se siguiera manteniendo esa solidaridad, ¿no? Que lo veíamos en la película de Pride, que hemos dicho que está ya muy manida en 80.000 coloquios del orgullo, pero creo que está... O sea, es así porque es justo un ejemplo muy guapo de esa solidaridad, en este caso, pues de clase, ¿no? Y a mí son ese tipo de ejemplos los que me hacen o me dan como gusto de ver en estos días también. Y bueno, que quizás no siempre necesites un apoyo brutal o un montón de aliadas y aliades. Quiero decir que hay cosas que a algunas personas les puede costar entender, como que un hombre esté embarazado, por ejemplo, y en su cabeza reviente todo por dentro y no entienda nada, pero de no entender a agredir, a ridiculizar, a señalar, hay un paso muy grande, ¿no? Entonces, pues igual tú no lo entiendes, pero eso no te da derecho a, no sé, a meterte con nadie ni a agredir a nadie de ninguna de las maneras. De eso a mí sí que me preocupa, que siempre lo ha habido, ¿no? Esa justificación de la violencia contra el diferente es algo, bueno, pues de siempre, que parecía que había bajado un poco, que, bueno, tal, y ha vuelto muy fuerte. Ha vuelto muy fuerte en los institutos, que no os voy a decir nada, pero en casi todos los espacios de la sociedad ha vuelto, en nichos o en puntos o en gente concreta o tal, pero ha vuelto, y hemos visto estos años las agresiones... Bueno, el año pasado en fiestas de Santander. Sin ir más lejos, ¿no? Entonces, bueno, pues es complejo porque yo creo que es, pues bueno, pues como todo, fruto de la reacción global que hay, pero tener que estar a estas... Todavía, y me preocupa pues eso, pues a chavalucas que decimos, ¿no? Jóvenes que están siendo ellas y tal, que tengan que verse con esto, pues con todo siendo conscientes de lo que hay y sin negar la realidad ni los tiempos que vivimos. Y bueno, y todo esto por lo que hemos comentado y que nos da más bajón es precisamente por lo que sigue siendo necesario, como decía Regino al principio, ¿no? Este mes y no este mes, esta lucha, y que el colectivo sea visible y que se siga participando y que la gente no vaya solo a las manifestaciones y a las protestas que le toquen o que le resuenen, sino que apoye también a gente a la que quizá, bueno, pues no sabe exactamente dónde ubicarse, pero que es una reivindicación, bueno, pues eso, como decían, ¿no? Que al final tiene que ser que toque todos los palos. Desde esa lucha, pues luego, pues también eso, el poder celebrar que se está aquí, que la gente puede ser visible, que tiene que ser visible y que tiene derecho a no solo a luchar, sino también a celebrarlo, y para eso es este mes. Y como decía Regino, pues bueno, pues quedan muchos meses como este, queda mucha lucha como esta, y queda mucha celebración y queda mucho estar en la calle y poder ser, no solo poder estar con quien quiera, sino ser quien eres, sin que, bueno, al que le moleste, pero a poder ser que no le tenga que molestar a nadie, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Así que, bueno, a luchar y a celebrar. Nos vemos el 27 de junio. Nos vemos en Farolas el 27.